Fisiopatología del Alzheimer. En la etiopatogenia se conocen 9 factores importantes. Tenemos a los factores genéticos, a la acumulación de proteínas anómalas, a los déficits colinérgicos o de otros neurotransmisores, al sistema glutamatérgico, al estrés oxidativo, alteraciones del metabolismo del calcio, alteraciones neuroinmunológicas, alteraciones sinápticas y alteraciones tóxicas como los metales. Describiremos las más importantes. En primer lugar, tenemos a los factores genéticos. Se sabe que existe una pequeña proporción de pacientes con enfermedad de Alzheimer hereditaria. Estos tienen patrón autosómico dominante, pero supone menos del 1% o hasta el 5% de todos los casos, y está relacionado con formas de inicio en edades tempranas y está vinculada a 3 genes. El primer gen es la mutación del gen PSEN1, que codifica la proteína preselenina 1. Este gen se encuentra en el cromosoma 14 y es el responsable del 70% de todos los casos de enfermedad de Alzheimer juvenil. Luego tenemos a la mutación del gen APP, quien codifica la proteína precursora de amiloide. Este gen se encuentra en el cromosoma 21 y esto explica por qué las personas con síndrome de Down o trisomía 21 tienen un mayor riesgo o riesgo aumentado de padecer Alzheimer juvenil, y este corresponde al 10% de los casos de enfermedad de Alzheimer juvenil. Y finalmente tenemos al gen PSEN2 o preselenina 2, que codifica a la proteína que tiene el mismo nombre. Este gen se encuentra en el cromosoma número 1 y corresponde al 5% de los casos de enfermedad de Alzheimer juvenil. Pero también se han visto otros genes, como por ejemplo el gen de la ApoE en el cromosoma 19, que le da al individuo el 50% más de probabilidad de padecer de enfermedad de Alzheimer. Y algunos otros también, como el gen HLA2 y el gen que codifica para el receptor LDL, los cuales se encuentran en el cromosoma 12, y otros identificados en el cromosoma 17. Tenemos como segundo factor a la acumulación de proteínas anormales. Tenemos 2 proteínas importantes, al péptido amiloide beta o péptido beta amiloide y a la proteína tau. El péptido beta amiloide proviene de una molécula mucho más grande, que es la proteína precursora de amiloide. La acumulación del péptido beta amiloide nos va a dar lugar a las típicas placas neuríticas que tienen los pacientes con Alzheimer. Y la proteína tau proviene de los filamentos helicoidales apareados, o más conocidos como ovillos de neurodegeneración fibrilar. La acumulación de estos da lugar a las marañas neurofibrilares. Antes de hablar de la fisiopatología, es necesario recordar la anatomía patológica que define a este síndrome, y es la acumulación masiva de filamentos insolubles que tienen una conformación beta plegada, y se definen 2 tipos principales de lesiones: las placas neuríticas o seniles formadas por el péptido beta amiloide y las marañas neurofibrilares, compuestas por las fibrillas entrelazadas, conocidas como filamentos helicoidales apareados, donde su mayor contribuyente es la proteína tau. Pero primero repasaremos la fisiología normal. Tenemos entonces la membrana de una neurona, la cual tiene a su proteína transmembrana, que es la proteína precursora del péptido amiloide beta, la cual, si es escindida por la secretasa beta y la secretasa gamma, va a dar lugar a los monómeros o a los péptidos beta amiloides. El monómero o péptido beta amiloide 42 se ha visto que es la forma larga, menos soluble, y la forma que está más presente en la placa que se encuentra en las personas con Alzheimer. Por lo tanto, esta se conoce como la vía amiloidogénica. Pero si esta proteína es escindida por la secretasa alfa, va a dar lugar a otros monómeros. Por eso se denomina la vía no amiloidogénica. Pero ¿por qué este producto de secreción normal se deposita en forma de placa en los cerebros de las personas enfermas? Pues se ha visto muchas hipótesis. Unas de ellas son la longitud del péptido, la interacción con algunos metales como el aluminio y el zinc, y la mayor resistencia a la proteólisis. Entrando a la fisiopatología, se ha visto que aquellas personas con las diversas mutaciones en los diversos cromosomas 10, 21, 14 y 1 van a tener una mayor producción o sobreproducción y una mayor longitud del péptido beta amiloide, formando finalmente a las placas beta amiloide. Y también se ha visto que aquellas personas que tienen mutación en genes del cromosoma 19, que está relacionado con la apoproteína E, también tiene relación con la estabilización y formación de la placa beta amiloide. Lo que finalmente, como vamos a ver, da lugar a la pérdida de las células nerviosas y activa
a que la proteína tau se hiperfosforile, pero eso también está relacionado con diversas mutaciones, como por ejemplo de genes del cromosoma 17. Comenzaremos entonces con el primer paso o el evento primario desencadenante de la enfermedad de Alzheimer, que es la formación de las placas amiloides fibrilares o de las placas beta-amiloides. Como sabemos y como ya se repitió, existen diversas mutaciones que van a llevar a una sobreproducción de los fragmentos amiloideos y que estos además van a ser más largos respecto a los normales. Estos fragmentos beta-amiloideos van a ser neurotóxicos y esta neurotoxicidad se da por dos vías. La toxicidad directa, es decir, estos actúan sobre la función sináptica y activan a las microglías, o sobre su papel iniciador de la cadena neurodegenerativa al formar las placas beta-amiloides. Por lo tanto, la formación de estas placas beta-amiloides se conocen como el evento primario desencadenante de la enfermedad de Alzheimer. También se ha visto que este péptido beta-amiloide se encuentra depositado en las paredes de los vasos cerebrales de estos pacientes, produciendo degeneración vascular. Pero haciéndoles un zoom a las placas amiloides fibrilares, se ven de esta manera. Al péptido beta-amiloide en el medio, formando a la placa amiloide fibrilar, y a las células del sistema inmune alrededor de este. Por lo tanto, podemos decir que la placa amiloide fibrilar se comporta como un antígeno, activando a las microglias, que son las células del sistema inmune, en el sistema nervioso. Y además activan una respuesta inflamatoria con la liberación de citoquinas neurotóxicas, las cuales generan un daño oxidativo, porque producen la oxidación proteica, peroxidación lipídica, formación de radicales libres, estimulación de la oxionítrico-sintetasa y alteran a la mitocondria. Por lo tanto, inducen a mecanismos de apoptosis también. Además de que afectan a la sinapsis y por su depósito en los vasos cerebrales se ha visto que interfieren con la perfusión normal del cerebro. Además, se ha visto que inhiben al sistema glutamatérgico, modificando la acción de la glutamina sintetasa, que es una enzima que convierte al glutamato en glutamina. Y este glutamato, al acumularse en mayor cantidad, va a potenciar la toxicidad del péptido beta-amiloide. Ahora hablaremos de la fisiopatología o formación de las marañas u ovillos neurofibrilares, los cuales están compuestos por una proteína tau hiperfosforilada y que también se han visto en los cerebros de los pacientes con Alzheimer. ¿Pero qué es la proteína tau? Esta es una proteína de unión a los microtúbulos, especialmente se une a la proteína tubulina, y estas dos se encargan del transporte intracelular de vesículas y organelas y también de mantener la estructura de la célula mediante ciclos normales de fosforilación y desfosforilación. Pero se ha visto que gracias al péptido amiloide beta se produce una desregulación de la formación o activación de las estacinasas. Por lo tanto, se produce una hiperfosforilación de la tau y su mal plegamiento. Estos ovillos neurofibrilares contienen dos partes, un núcleo altamente insoluble y una cubierta, la cual está formada por las moléculas de tau hiperfosforiladas. Se ha visto que la molécula tau hiperfosforilada no tiene la capacidad de formación de estos microtúbulos ni de estabilizar a los que ya se han formado previamente. Más aún, esta forma de tau hiperfosforilada inhibe el ensamblado de la tubulina en los microtúbulos y puede desarmar aquellos que han sido formados por una proteína tau normal. Además, activa a más agregación de tau hiperfosforilada y a la destrucción, por lo tanto, del citoesqueleto y, por lo tanto, lo que va a conllevar a una muerte neuronal. La tercera hipótesis o tercer factor involucrado en la fisiopatología del Alzheimer es el déficit colinérgico o de otros neurotransmisores. Algunos autores sugieren que esta enfermedad podría ser debida a la degeneración del sistema de neuronas colinérgicas, y se ha visto que esta disfunción colinérgica se produce por un déficit de la enzima colina-acetiltransferasa en algunas áreas de la corteza cerebral, que no es normal en un envejecimiento normal, valga la redundancia. Y esta pérdida de neuronas colinérgicas es muy marcada, sobre todo en el hipocampo, ¿no? Que como sabemos compromete a la memoria y al aprendizaje, también en el núcleo basal de Maynard y en los lóbulos temporales. Entre los otros neurotransmisores relacionados tenemos que se ha visto un déficit de serotonina, la cual se relaciona con síntomas depresivos, así como obsesión, compulsión y agresividad, el déficit de noradrenalina, que también se observa asociado a la depresión y agitación psicomotora, y también hay una conservación relativa de la dopamina. Este hecho provoca un desequilibrio colina-dopamina con el aumento relativo de la dopamina, observándose alucinaciones, trastornos del sueño y psicosis. Pero en un 30% existe un déficit de la dopamina con aparición de un síndrome parkinsoniano.
El cuarto factor o cuarta teoría fisiopatológica es el sistema glutamérgico. Como sabemos, el glutamato es un neurotransmisor excitatorio y se ha visto que la liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato y el aspartato en las células del hipocampo a corto plazo se relacionan con procesos de aprendizaje y memoria. Pero si esta liberación es anormalmente prolongada, esta liberación de glutamato causa exotoxicidad y muerte celular, como ya lo hemos visto. Y este aumento del glutamato podría deberse, como ya lo hemos visto también, a la disminución de la enzima glutamina sintetasa y por lo tanto hay un aumento del glutamato en vez de que se convierta a glutamina. Y esto se ha visto en cerebros de las personas que han fallecido por enfermedad de Alzheimer. El sexto factor son las alteraciones del metabolismo del calcio, ya que se ha visto que la alteración de la homeostasis cálcica en la neurona es un factor etiológico y patogénico en la muerte neuronal que se produce en estos pacientes. Se ha visto que el exceso de la entrada en calcio y por lo tanto el aumento del calcio intracelular actúa como un gatillo en la cascada enzimática que desestructura todas estas proteínas citoesqueléticas de la neurona, llevándola a una apoptosis. Como factor 7 tenemos a las alteraciones neuroinmunológicas, ya que se ha visto o existe una hipótesis de que en los cerebros de estos pacientes hay una respuesta inmune específica en la enfermedad de Alzheimer. Lo que hemos hablado, ¿no? Que existe una inflamación crónica con una cascada de inflamación y atracción de citoquinas o moléculas inflamatorias. Y finalmente hablaremos acerca de la fisiopatología que tiene que ver con las alteraciones tóxicas, en especial con los metales y en específico con el aluminio, ya que en los últimos años se ha discutido de una posible relevancia del aluminio en la etiología de la enfermedad de Alzheimer, debido a que en los pacientes que tenían enfermedad de Alzheimer y que han muerto por esta enfermedad se han hallado aluminio-silicatos tanto en las placas beta-amiloides como en los ovillos neurofibrilares. Y también se ha visto que estos pacientes, en relación a los pacientes que tienen otro tipo de demencia, tienen niveles elevados de aluminio en el plasma. Y en los estudios epidemiológicos se ha hallado una estrecha relación con el número de casos de Alzheimer con el contenido de aluminio de agua que estos consumen. En conclusión, la enfermedad de Alzheimer es un síndrome de origen multifactorial, la cual responde a un proceso de múltiples etapas que incluyen factores ambientales, epigenéticos y genéticos que se interrelacionan de manera bastante compleja. Estas son mis referencias bibliográficas.